Contexto económico. Así es, recibimos con muchísimo gusto a Daniel González, que en Jueves Santo, por supuesto, también está presente en Contextos. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Hoy traemos algunas cifras de empleo, Marcela, y es que el día 12 se presentó información respecto a que el empleo formal había crecido, el que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde registramos los empleos formales, tiene su menor ritmo de crecimiento desde 2010, en donde pues la cifra nos habla desde un periodo de crisis muy importante en la economía mexicana. Y días después, el día 16, el presidente de la República presume mejor arranque del año en creación de empleos y habla de la generación, cerrando cifras, 270,000 empleos, cuando la cifra que se daban en el terreno de los empleos nos hablaba de cerca de 50,000 generados. Entonces, pues bueno, yo también estar de moda, Marcela, pues yo traigo otras cifras, ¿verdad?, para presentarle a nuestros radioescuchas, pero no es propiamente otras cifras, son los mismos datos que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, bueno, pues desde qué punto de vista queremos verlos, ¿no? Me parece que ese es el tema que siempre está en discusión cuando se habla de cifras en el terreno económico, y que me parece importante que se deben de resaltar, ¿no? Por un lado, nosotros podemos ubicar que es cierto el tema de la menor generación de empleos, como no se había visto desde la crisis del 2009 para el principio, para un primer trimestre. De hecho, en el 2009 la cifra fue un decremento en términos de generación de empleos en ese trimestre, pues pasaron se perdieron 138,000 empleos en aquellos años, ¿verdad? Hoy las cifras que nos están marcando nos hablan de la generación para este trimestre de 269,000, hablando de 270,000. ¿Cuál es el punto importante? El presidente dice que no se había dado esta cifra desde una década. Lo que me parece que sí podemos decir es que justamente hace una década las cifras son completamente contrastantes, pero tenemos que años como el 2017, 2018, 2011 y 2012 fueron mejores años en términos de generación de empleo. También es cierto que si contrastamos el inicio del sexenio anterior con el inicio de este sexenio en el terreno del trimestre, pues sí fue un trimestre mucho mejor que el de Enrique Peña Nieto. Pero si lo comparamos con el inicio del sexenio de Felipe Calderón, fue mucho mejor el de Felipe Calderón. Con Calderón se generaron 295,000 empleos formales, mientras que con Peña en el primer trimestre se generaron 220,000. Y con Andrés Manuel se generaron 270,000 empleos. A mí la parte importante que me gustaría destacar es que estamos viendo cifras muy similares. El dato no cambia de manera significativa, ¿no? Y nos pusimos a hacer algunos ejercicios en términos de numéricos, y nos encontramos con que el empleo en promedio trimestral que se genera es aproximadamente de 340,000 empleos para cada inicio de trimestre desde los últimos 22 años que data el análisis de generación de empleo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que aparece desde 1998. Pero lo que vemos en estos 22 años, pues es más o menos que todas estas cifras se mueven bajo esa media, ¿no? También sacando promedios, pudimos encontrar que para que la economía crezca al 1% en promedio anual, se deberían de estar generando 332,000 empleos formales. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que es importante. Primero, la relación en México entre empleo y crecimiento económico, Marcela, parece que no tiene una relación muy significativa, muy importante. Empezamos a buscar cómo relacionar estas dos variables, y la verdad es que no pudimos encontrarlo más que con un manejo de promedio, un manejo porcentual, que digamos que es una herramienta matemática muy simple. Cuando tratamos de aplicar ejercicios de regresiones lineales, análisis econométricos, pues no hay una relación significativa entre empleo y crecimiento. ¿Qué trato de decir con esto, Marcela? Que ese es el verdadero problema
en la economía mexicana, cuando nosotros podríamos decir en otro momento que con 343,000 empleos se puede asegurar un punto porcentual de crecimiento en la economía mexicana, pues la verdad es que es pura alquimia matemática, porque no hay evidencia que nos diga que en realidad esto pueda ocurrir. Y a la hora de sumar también los empleos informales, nos damos cuenta que un punto porcentual en teoría equivaldría a 780,000 empleos formales, 780,000 empleos generados en la economía mexicana. Entonces, si queremos tener 2 puntos de crecimiento en la economía mexicana, tendríamos que estar hablando de la generación de 1 millón de empleos al año. Y la verdad es que con Peña se generaron, cerrando cifras, 4 millones, con Calderón se generaron 2,200,000 y con Fox se generaron 2 millones de empleos. Entonces, hablar de cifras de generación de empleos de 1,5 millones, pues es sumamente difícil en estos momentos para la economía mexicana, y me parece que ese es el tema que se debería estar analizando. Otra información que pudimos encontrar, bueno, es el comportamiento para las economías de Durango y de Coahuila para el primer trimestre, y resulta que para este primer trimestre con López Obrador, Coahuila generó 8,523 empleos, y Durango en este inicio de sexenio generó 2,500 empleos formales, que son las cifras actualizadas. Pero cuando checamos los datos del inicio del sexenio anterior, en Durango se decreció en términos de generación de empleo formal, ya que perdieron ese primer trimestre 1,550 empleos, mientras que en Coahuila se generaron 7,837 empleos. Uh-huh. Pues son datos que como tú dices, no es que sean otros, es que hay que contextualizarlos para poder entenderlos. Y me parece que esa es la aportación que podemos hacer desde contextos y en los espacios que manejan ustedes, Marcela, en el sentido de tener la posibilidad de contrastar toda la información que se presente, sobre todo en el escenario económico, ¿no? Para el radioescucha debe ser muy importante ubicar cuál es la fuente, cuál es el contexto que se está presentando esta información, y analizar todos los puntos de vista posibles para ir formando un criterio, ¿no? Desde mi perspectiva, el dato que podemos rescatar en el terreno de la generación de empleo formal es que está teniendo un comportamiento muy similar a los últimos 20 años en la economía mexicana, y eso es en lo que deberíamos de estar trabajando para poder transformar esta Claro, cifra. Porque tampoco es bueno, ¿no? A lo mejor creo que hemos estado como en un cierto conformismo de no perder ciertas cifras, pero tampoco avanzar. Y lo que no avanza, sobre todo de acuerdo a las necesidades de la población, en función del empleo, pues evidentemente hay muchas cosas que se deterioran, la calidad de vida para empezar. Y es muy importante que lo consideres, porque, por ejemplo, otro dato que no podemos perder de vista es la relación entre empleo formal y empleo informal. Tenemos prácticamente 8 años en donde el 43% del empleo que se genera en la economía mexicana es empleo formal, y el restante 57% es empleo informal, y esto va a impactar directamente en el bolsillo y en el nivel de vida de la población. Y otra cifra que me parece importante destacar es que aproximadamente el 56% de la población en México es parte de la población económicamente activa, y esto con el paso del tiempo, Marcela, va a venir en declive, porque la población con el paso de los años va a perder este bono demográfico, y vamos a ver más mexicanos que tengamos una edad mayor a los 65 años de edad con dificultades para poder trabajar, y esto va a ser una carga para el crecimiento económico de nuestro país. Bien, nos pregunta Rodolfo Isaac Soto, dice, ¿cree Daniel que las cifras equivocadas que da el presidente, él sabe que están mal, o los asesores se las dan maquilladas y él no lo sabe? No, es que las cifras no están mal. Yo comentaba que en el 2009 se perdieron 120,000 empleos. Entonces, cuando se contrasta con la década anterior y se corroboran los 270,000 empleos formales generados este trimestre, pues en ese sentido es cierto, pero también es cierto la información que saca El Economista, El Financiero y El Universal. Creo que es donde vi la nota en esos 3 diarios, en donde este es el marzo,
con el menor crecimiento económico desde los últimos 10 años, en donde básicamente estamos hablando de que se generaron 48,500 empleos, 48,500 empleos. Entonces, esa es la consideración que yo quisiera hacer para nuestros radioescuchas. Lo que tenemos que ubicar es que, es cierto, tuvimos el marzo más difícil en los últimos 10 años, pero también tenemos un trimestre relativamente bueno con respecto al sexenio anterior y con respecto al año de hace 10 años, cuando la economía mexicana, por cierto, también entraba en un proceso recesivo, cuando iniciaban los temas de la crisis subprime, que ustedes recordarán que afectó a todo el mundo de una manera importante. Bien, Daniel. Pues muy interesante todo lo que nos compartes. Muchísimas gracias por estar con nosotros de manera especial hoy. Y bueno, feliz descanso, que seguramente el fin de semana podrás hacerlo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, igualmente, Marcela. Saludos. Hasta luego. A todos. Gracias.